Algunos de los rasgos de la violencia política en Argentina es que el más violento o el que aparece como impulsando la violencia digital es el propio presidente de la Nación, que hace del odio una de sus herramientas más lucrativas en materia de construcción política. Esto es un fenómeno que ustedes vienen verificando desde hace cuánto tiempo y en tal caso, ¿cómo lo verifican? Bueno, este informe mide una serie de insultos, no todos, porque si no la lista es interminable. Arrancamos a medir en enero del 23, o sea, relevamos la conversación alrededor de esas palabras entre enero del 23 y junio de este año. Es decir, estamos hablando de unos 6, 7 meses antes de las elecciones presidenciales, las últimas. Claro. Y efectivamente lo que vemos es que la figura, por fuera de perfiles que no tienen su nombre verdadero, ¿no? Es decir, los perfiles con su nombre real, etcétera, el provocador, le decimos nosotros, que más insultos emite en la política argentina es Javier Milei. Empezamos a desplegar algunas piezas visuales en relación a esto. Pido primero el ranking, por favor, porque estamos hablando de justamente cómo Milei es la persona real que más insultos realiza en su cuenta de Twitter. Es un ranking, ahí lo vemos, mirá. De los 10 usuarios que más insultos publicaron en estos 2 años, Milei es el referente político que más agravios publicó o replicó en estos meses. Sí, efectivamente. Todos los que están arriba de Milei son cuentas apersonales, por decirlo de alguna manera, son cuentas inventadas. Sí, a ver, nosotros distinguimos en este informe en 3 tipos de usuarios en la conversación política, que es la que a nosotros nos interesa y la que medimos. Los trolls, que es lo que ya sabemos, los provocadores y los amplificadores. ¿Por qué quisimos hacer esta distinción? Porque si no todo termina siendo, bueno, los trolls, y en realidad hay muchísima complejidad alrededor de la violencia discursiva en las redes. Los trolls son aquellos perfiles que su forma de ser en las redes, existen esas cuentas para generar provocación, para molestar, para agredir, etcétera. Lo que encontramos es perfiles de la política, empresarios también, o periodistas. Ahí aparece Galperín, ¿no? Exactamente. El empresario que más insulta es Galperín. Exactamente. Es el más rico de Argentina. Sí, y lo que nosotros vemos ahí es que se suben a esta estética del insulto para llamar la atención, para imponer un encuadre. Y cuando vos agarrás ese listado, bueno, lo que vos ves es que sacando, ¿no?, a los perfiles que por ahí son o cuentas trolls o páginas partidarias, etcétera, aparece el presidente. Ahora, Lu, vos participás del ecosistema, del debate público en redes sociales, mucho más activa que yo. Quiero repasar las cuentas que están por encima de Milei, porque ahí entra toda una categoría de discusión que es cuánto de esto es rentado, cuánto de esto está diseñado, cuánto de esto responde a un manual o cuánto es orgánico, es decir, cuánto hay de expresión genuina de una sociedad que encontró una vía de expresión de su odio, de su opinión, a través de las redes sociales. ¿Podemos ampliar, por favor, el gráfico, esta lista? Porque el que aparece como primero del Toro, yo lo tengo como parte del dispositivo rentado del gobierno. Yo. Pero no sé si ustedes que lo miden, lo tienen más estudiado, pueden discriminar cuánto de esto que se ve ahí es efectivamente rentado, cuánto forma parte del mismo dispositivo que después Milei por mano propia impulsa, ¿y cuánto es genuino? Bueno, nosotros, no en este informe, pero sí en uno anterior, habíamos hecho un análisis sobre cómo funciona la comunidad libertaria, porque ahí adentro también hay roles muy concretos. Y lo que hemos encontrado nosotros es que la comunidad libertaria funciona de manera más bien orgánica, ahora con los recursos del Estado está potenciada en realidad, pero siempre tuvo una dinámica desde hace muchos años, incluso antes de ser mainstream, entre comillas. Eran bastante marginales en la discusión pública, inclusive utilizaban otros canales de no solo Twitter. Y lo que vos ves es perfiles que existen hace bastante. De hecho, el fenómeno Gordo Dan en realidad es mucho más reciente. Vos antes tenías otros perfiles, muchos han sido oradores de la derecha Fest en Córdoba. Digo, perfiles que apuntan a ser ciertos intelectuales. Por y tenés a Danán, a Laje, a Márquez, perfiles. Esos son los reales. pioneros del doxeo de derecha. O el doxeo es otra cosa, ¿no? El doxeo después lo vamos a charlar aparte. Sí. El tema es que esos son identificables porque ponen su cara. ¿Cuántos hay? Pues yo estoy viendo esta lista y ninguno son avatares
¿Cómo uno logra identificar qué es, esto, cuenta troll y qué es definamos troll. militante? Troll es algo que forma parte de un dispositivo Él debe saber que más tiene un sentido, ¿no? Sí, nosotros en el informe hacemos la distinción, inclusive tratando de describirlo, porque es muy importante esta distinción que vos marcás. El troll es un usuario nativo de la red social, es decir, que la cuenta está creada para comportarse como troll, es decir, todo el tiempo su existencia va a estar basada en tengo un encuadre, tengo una posición política, no me corro de ahí, pero lo que voy a hacer es todo el tiempo entrar a conversaciones, a polemizar, a agredir y a insultar. Ejemplos de troll conocidos. Traductor te ama, que fue noticia toda la semana. Bueno, ahí tenés un troll. Ese es un troll, aunque haya una persona atrás. Exactamente, o sea, aunque haya una persona atrás o no, vos lo que tenés es una persona que crea un perfil con un fin determinado, ir a la conversación a polemizar. Ok. Entonces, ese es el rol. Después vos podés tener después están los bots, porque, ¿qué pasa? Vos para los construir... bots no hay personas. No, es automatizado. Son automatizados. También es riesgoso, digo, caricias significativas es lo primero que me aparece en la cabeza. Lo que digo es, lo que se busca es entrar en conversaciones y moverlas. Generar volumen. Ahora, el troll es sensiblemente diferente porque es un accionar casi individual y guerrillero, si querés ponerle un nombre para entenderlo. Ahora, individual hasta ahí, porque... Sí, individual me refiero a que sos un perfil que después entras en una comunidad. Claro, lo que sabemos es que en la Casa Rosada hay un salón habitado por trolls. Claro. Un salón de la Casa Rosada destinado a que haya un grupo de personas que se dedican profesionalmente a trolear. Bueno, pensalo esto como vos podés tener un grupo de militantes de base, no estoy comparando, estoy pensando en la lógica, ¿no? Que cuando llegan a recursos estatales se pueden potenciar o no. En este caso vos lo que tenés es una comunidad que funcionaba de esta manera, con estas mismas prácticas, incluso entre ellos, antes del acceso al gobierno, antes de que Javier Milei pensase en ser candidato. Esto es muy interesante también. ¿Y qué pasa? Cuando se encuentran con la presidencia y se encuentran con el recurso del Estado, vos lo que estás encontrando en realidad es que es una estética de comunicación, una forma de gobernar. A partir de eso, que es la forma en la que socializan. Por eso para mí me encanta pensarlo como fenómeno bien complejo, que es, bueno, hay gente que estuvo al margen de la esfera pública durante 10, 15, 20 años con posturas que en ese momento eran absurdas y que de repente fueron creciendo amén del descontento, amén del enojo, etcétera. Y bueno, y hoy son los que marcan el pulso de la conversación, que es a lo que viene un poco este informe. ¿Y cambió la conversación con respecto a otros años? Digo, ¿se profundizó esto de los insultos, de la violencia? Sí, nosotros vemos en el primer gráfico, cuando vos analizás la línea de tiempo, nosotros llegamos a relevar 27 millones y medio de insultos entre enero del 2023 y junio del 25. La temporada alta de insultos fue la campaña del 23. Exactamente. Uno pensaría, es bastante normal que en un momento de campaña electoral las comunidades políticas tengan efervescencia y usen este tipo de palabras. Ahora, lo que vimos nosotros es que cuando termina la campaña, que fue más tardía porque hubo balotaje, etcétera, cae un poquito la cantidad de menciones, pero se mantiene alta, se mantiene más alta que como estaba antes. Es decir, hay algo que quedó sedimentado. Claro. Y febrero de este año fue el mes con más insultos desde la campaña electoral. Vos tuviste alrededor de 1,5 millones de insultos solo en ese mes, que equivale a un mes de campaña. Febrero, que es cuando las encuestas de opinión empiezan a marcar el impacto del caso Libra. Exacto. Tuviste muchas menciones, sí. Claro, el impacto del caso Libra no es automático, no fue inmediato. Demoró un tiempo en ser expresado en las encuestas. Y ahí se reaccionó. Exactamente, de hecho lo que vos ves también es comunidades opositoras que se empiezan a subir a esa forma de trabajar, porque lo que nos venía pasando y nos llamaba mucho la atención es, bueno, entremos a la bolsa de insultos y encontramos perfiles de todo ahí. Es cierto, vos agarrás los perfiles, Milei es el que gana por afano. Ahora, vos lo corres a Milei y empezás a ver perfiles que te llaman la atención, que hayan empezado a utilizar insultos. Está Cristina, por ejemplo, en la lista, ¿no? Sí, porque se ha hablado mucho de ese viraje de la comunicación. Ahora vamos a la estética del insulto, porque el insulto no es la puteada. Lo que ustedes validan como un insulto es una agresión, que tiene distintas formas retóricas. Puede ser una puteada o puede ser una palabra. O el uso de una palabra, mandriles, digo, mandriles, para poner... que está caracterizada como una agresión. Sí. Si podemos ver la placa de la estética del insulto, es muy interesante, porque ahí se desmenuzan estas palabras. Recordaba algunas clases de semiótica o de narrativa, de retórica, donde justamente se hacía énfasis, ya de los años 20, no es un invento de este tiempo, en que hay determinadas palabras que depende cómo se pronuncien o el lugar que ocupan en un discurso son las que marcan la idea fuerza del mensaje. ¿No? Eso está estudiadísimo.
no sé, Edward Bernays, que es el sobrino de Freud, que hizo un libro extraordinario en el año 1928, o sea, mucho tiempo antes, incluso en la preguerra, la pre-segunda guerra, que se llama Propaganda, abordaba el mecanismo de la propaganda a partir del uso del lenguaje. ¿Sí? Y ahí Bernays lo que marca es que si vos, por ejemplo, lográs instalar la palabra inútil, que es la que más se utiliza como insulto, ¿no? Según el estudio que ustedes hacen. Sí, este es el periodo de la campaña, ¿no? Julio-noviembre del 23. Sí. La palabra inútil es utilizada como una agresión para calificar a distintas personas. No hay un solo calificado, pero prende. No,